El sector primario, en especial el sector platanero, en el de la isla de La Palma, viene sufriendo las consecuencias ya no solo del volcán, que ya sabemos todo el daño que ha hecho, sino también pues de esas consecuencias meteorológicas que nos dejan pues los efectos del viento también, de las olas de calor, como la que tuvimos el año pasado durante el verano de 2021. Y precisamente el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, ha pedido explicaciones hace unos días al gobierno de Canarias porque en la publicación del Boletín Oficial del Estado, los índices de rendimientos netos aplicables al impuesto sobre la renta de las personas físicas de 2021 por actividades agrícolas y ganaderas afectadas por esas circunstancias excepcionales de las que les estamos hablando, no aparecen los cultivos de plátano de Tijarafe, que han estado afectados primero por esa ola de calor de agosto de 2021, tal y como les hemos comentado, y después por la ceniza de la erupción volcánica de la isla de La Palma, que comenzaba el 19 de septiembre de 2021. Vamos a hablar sobre esta cuestión con el alcalde de Tijarafe, que nos acompaña en los estudios de Onda Cero La Palma, Marcos Lorenzo. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, Alba. Bueno, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una polémica más que se nos enciende en medio de todo lo que llevamos pasando en los últimos meses. Cuéntenos qué es lo que sucede en concreto con esta cuestión. Bueno, como bien explicabas, el pasado miércoles, día 11, salía publicado en el Boletín Oficial del Estado esos factores de corrección o reducción de los límites impositivos, en este caso aplicado al ejercicio 2021, para agricultores y ganaderos derivados de situaciones excepcionales desde el punto de vista de la producción, ¿no? En este caso por merma. La sorpresa vino cuando después de todas las vicisitudes que han tenido los plataneros en general en muchas zonas de la isla de La Palma, y en particular en este caso del municipio de Tijarafe, pues se encontraban fuera de esas bonificaciones o esas reducciones, por así decirlo, de los impuestos de cara al impuesto a la renta de las personas físicas del 2021, cuando el año pasado, pues específicamente el sector platanero se vio pues gravemente afectado, primero, como bien comentabas, por una ola de calor en verano, de calor y viento, que hay que recordar que se juntaron las dos circunstancias y hizo muchísimo daño. Y posteriormente, a partir del 19 de septiembre, por lo que todos sabemos, ¿no? El volcán, y sobre todo en la zona, en el caso concreto de Tijarafe, la afección de la ceniza, que fue bastante importante. Claro, ¿qué pasa? Al parecer, cuando se hizo la valoración por parte de este caso fue Agroseguro, la entidad que hizo esas valoraciones, esos peritajes, porque el caso del viento y el golpe de calor sí son ellos los encargados de peritar para después poder pagar, en este caso, a los agricultores los daños producidos. En el caso de la zona de Tijarafe, es verdad que la mayor parte de la fruta ya no estaba colgada, es decir, ya se había cortado, pero es verdad que venía en camino la siguiente cosecha, la siguiente parición, la siguiente piña, y ahí la planta sufrió un daño importante, no tan visible como si la fruta hubiera estado colgando, evidentemente, que sería más evidente, pero es un daño que afectaba y afectó, de hecho, a la siguiente parición. Sobre eso, además, pues vino todo lo que supuso la afección de la ceniza, que es un daño que no venía cubierto en principio por esa cobertura de seguro ordinaria que tenían los plataneros, pero que también de alguna manera se reconoció por parte de las instituciones, incluso el propio gobierno de Canarias, que incluyó en este caso la zona de Tijarafe para recibir el adelanto de la ayuda del POSEI antes de final de año. Claro, con todas esas circunstancias entienden el sector platanero, y en este caso respaldado también por las asociaciones de productores, incluso los representantes de los propios plataneros, como organizaciones como ASPA, etcétera, y el propio Ayuntamiento de Tijarafe, que yo creo que era de justicia que estuvieran incluidos en esas reducciones. Es verdad que en este caso me intento, dada la insistencia en ese día de muchos agricultores y buena parte del sector en Tijarafe, de intentar ver qué es lo que había pasado, me intento poner en contacto con la consejera, al final del día lo conseguí ponerme en contacto con ella, y me comentaba esta dificultad, que es que los datos que ellos tienen para poder realizar esa reducción impositiva, que tienen que llegar el daño al menos al 30% para poder entrar en ese listado, y que con los datos que tenían en la mano, que eran solo los de las valoraciones del viento, fundamentalmente del viento caliente de verano, pues no se llegaba a ese 30%. Ella es consciente, me refiero a la consejera, palmera además y conocedora del sector, que no lo está pasando por un buen momento. Es consciente además del esfuerzo que se ha hecho particularmente en la zona de Tijarafe
por continuar adelante con la producción, a pesar de, en este caso, no solo de las inclemencias meteorológicas, sino fundamentalmente las del volcán, mientras aquí en el Valle hubo empaquetados que tuvieron que cerrar. En La Prosperidad no solo no se cerró, sino que se acogió fruta que venía del valle. Se intentó no parar toda esa cadena económica que está vinculada al plátano, porque cuando paraba un agricultor del plátano, no solo deja de producir la finca, deja de producir el empaquetado, se producen ERTES, dejan de en este caso, de poder ejercer su actividad las personas que transportan, los que venden los insumos, etcétera. Es una cadena enorme que en este caso, en el caso de los agricultores y agricultoras del plátano en Tijarafe, se intentó no parar, se mantuvo activa, aún teniendo pérdidas, aún teniendo que dedicarle muchas horas y dinero para poder elaborar con todas las dificultades que ofrecía la ceniza, teniendo que lavar, teniendo que soplar, embolsar, etcétera, etcétera. Y todo eso, hombre, por la sensación que tienen ahora mismo los agricultores y agricultoras del plátano en Tijarafe, pues un poco de abandono, ¿no? En el sentido de que entienden que tienen motivos más que sobrados para poder estar dentro de esa reducción de impuestos de cara al ejercicio 2021 que se tributa ahora en el 2022. Además, a final de año, como digo, se les adelantó una buena parte de la ayuda del POSEI, que el resto la terminarán de cobrar ahora en breve, en pocas semanas, según hemos tenido noticias. Ese adelanto confiamos en que al menos no tribute, o sea, no tengan que pagar impuestos sobre la ayuda recibida además que le correspondía al 2022, que adelantaron al 2021, porque sería pues ya un poco el remate a toda esta situación, que encima tuvieran que pagar los agricultores y agricultoras por la ayuda que se les dio, reconociendo que era necesario dárselas por el tema del volcán. Yo espero y deseo que haya algún resquicio, alguna fórmula para encontrarle solución a esto, si bien es verdad que bueno, como la consejera sí me hizo ver que los datos que ellos tienen son esos y que en principio pocas vías de solución hay a este problema en el momento actual. Yo no sé si la solución tiene que venir por otro lado, alguna ayuda directa para compensar esa pérdida de renta que van a tener los agricultores este año, porque el problema de cosecha lo van a tener en el 2022. La cooperativa La Prosperidad, por ejemplo, los datos que tienen, que es la que aglutina a casi todos los productores en la zona de Tijarafe, está hablando de cálculos de más del 50% de media de pérdida en la cosecha del 2022. Eso es mucho dinero que se pierde. Eso va a tener sus consecuencias también en cuanto a los históricos, que esperemos que también se siga manteniendo la excepcionalidad este año de mantener esos históricos de producción de antes del volcán, porque sin duda alguna pues las circunstancias han sido las que han sido y la producción se va a ver afectada, como digo, además una cifra importante, y que de alguna manera pues el hecho de no haber recibido esa minoración en los impuestos que van a pagar los agricultores este año, pues que sea lo más llevadera posible, porque desde luego, te digo, la sensación es un poco de injusticia, ¿no? Es la que me transmiten los agricultores. Alcalde, para aclarar un poco la cuestión de los daños, de las pérdidas, porque precisamente esa es la razón, ¿no?, por la que pues no se les incluye a los plataneros de Tijarafe en estas circunstancias excepcionales. Si esa tasación de agroseguros del año pasado, creo que comentaban ustedes que era en torno a un 33% la pérdida en general, pero el límite o el mínimo era el 30%, entonces ¿cómo explicamos esto? Pero la tasación oficial, la que hay, la que hizo esos peritos agroseguros, está en torno al 20%, 20 y poco por ciento. Esos son los datos oficiales. Vuelvo y repito, creo, yo no soy perito ni mucho menos, válgame Dios, hablo también por lo que me comentan los propios agricultores y su experiencia con respecto a valoraciones anteriores. No se valora igual cuando la fruta está fuera colgada que cuando la tienes a punto de parir, porque no se ve. Claro, cuando está fuera, pues el daño directamente, había piñas que se quedaron negras. Hay fotos por ahí del viento caliente el año pasado y se veía la piña por el lado, además, que le pegó el viento, absolutamente negra, como si las hubieran asado con un soplete. ¿Qué pasa? Que si la piña no ha parido todavía, ese daño no se ve fuera, se ve a los pocas semanas o meses, cuando está a punto de realizarse esa aparición, es cuando se ven los daños internos. Ese daño está en la producción y yo creo que es tasable, y si en el momento en el que se peritó, que era justo después del viento caliente, al menos a final de año, lo lógico, lo normal, lo comprensible, era para poder aplicar esos descuentos al periodo impositivo del 21, es haber hecho una nueva tasación a final de año, una nueva valoración a final de año, porque además ahí ya se hubiera visto el acumulado del daño, tanto del viento caliente de agosto que afectó internamente a la planta y a su producción,
como la de la ceniza del volcán. Y en ese momento estoy seguro de que las cifras se acercarían a las que maneja, y yo te comentaba, por ejemplo, la Cooperativa La Prosperidad, que también tiene sus técnicos, sí, y claro, que bueno, yo entiendo que considerará, en este caso la Consejería y el Ministerio, que no les vale porque es informe de parte, pero son técnicos también, y informan sobre el daño que ven de manera objetiva, con lo cual se hubiera acercado, como digo, mucho más, no solo el 30%, hubiera superado la tasación seguro de daño, y por lo tanto hubieran podido acceder a ese descuento o a esa reducción de las tasas impositivas para el ejercicio 2021 también, seguro. Y más allá del problema que supone, pues, o la injusticia, ¿no?, que supone que no se les incluya en esto, alcalde, yo creo que ya pensar en un 50% de pérdidas para este 2022 nos preocupa muchísimo para la economía del municipio. Pues mucho. De hecho, me comentaban también los responsables de la cooperativa La Prosperidad, que como digo, pues aglutina casi toda la producción de plátanos de Tijarafe, que probablemente en algunas fincas supere incluso 70. O sea, es que claro, depende de la zona, depende de la exposición que tuvo, la incidencia de la ceniza y también el viento caliente, que afectó sí en general, pero en particular algunas zonas mucho más que otras. Conocemos cómo es nuestra orografía, no es lo mismo una vaguada que un lomo, o sea, una barranquera que un lomo, no es igual, unas zonas están más azocadas que otras, pero que el daño está ahí y que es grave. O sea, hacer frente a eso este año. Por eso le comentaba a la consejera, y ella dice que también iba a intentar estudiar la posibilidad de aplicar a lo largo de este año 2022 algún tipo de ayuda directa en la última parte del año que compense de alguna manera pues esas pérdidas que van a tener los agricultores. Es decir, que por el momento, como ya lo ha comentado, va a ser prácticamente imposible que encontremos una solución a este problema en concreto, pero vamos a intentar solventarlo de alguna manera, o al menos esa es la predisposición de la Consejería de Agricultura. Es que además ten en cuenta, Alba, que justo ya está abierto el periodo de tributación, es decir, ya pueden presentar la renta. Hay muchos agricultores que han estado esperando precisamente a esta publicación para poder presentar el impuesto a la renta sobre las personas físicas del ejercicio 21 para saber si entraban o no en esos descuentos, ¿no?, esas reducciones de los índices impositivos. Claro, ya no va más, como dicen, ¿no?, en los casinos, o sea, ya no tienes mucho más tiempo para poder esperar, para poder tributar. Lo que sí parece que se confirma es que al menos no van a tener que tributar por la parte de la ayuda del POSEI que se les adelantó al 2021 corresponde al 2022, o sea, que se les va a pagar ahora, finales de este mes de mayo, principios de junio, y que adelantaron a diciembre, creo que fue diciembre o noviembre, creo que fue el mes de diciembre, al menos sobre esa parte que encima se les dio para intentarlos ayudar ante la situación que estaban viviendo del volcán y la ceniza, que encima no vayan a tener que pagar por lo que se les adelantó, que además no pidieron muchos agricultores. Bien viene siempre, evidentemente, poder tener, pues en el caso de circunstancias excepcionales como las que se vieron el año pasado, esa ayuda, pero algunos agricultores se temían que el hecho de poder acceder a ese adelanto de la ayuda del POSEI suponga ahora pues haber tenido que gestionar muy bien todos esos fondos que te adelantaron para poder subsistir en el 2022, que es donde viene el gran problema de producción. Situación complicada que está viviendo el sector primario, en este caso el sector del plátano en el municipio de Tijarafe, que esperemos que, como hemos dicho, pues se vea solventado de alguna manera, que nos llegue algún tipo de esperanza, aunque sea a final de año, que ayude a los agricultores a pasar por este mal trago que se nos viene. Marcos Lorenzo, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de detalles en cuanto a todo esto. Estaremos pendientes de las noticias que salgan en cuanto a estas cuestiones. Muchísimas gracias a ustedes.